Hola, bienvenidos a este diplomado de la carrera de diseño gráfico. Esta vez vamos a ver la materia o la asignatura de fundamentos del diseño gráfico. Para ello, voy a hacer una pequeña introducción sobre la materia que ustedes también van a poder encontrar en un apartado en esta plataforma como una presentación. Bueno, este forma parte del módulo 1, Fundamentos del Diseño Visual. El diseño gráfico ha sido un pilar fundamental en la evolución de la comunicación visual. Esta disciplina se ocupa de la representación visual de ideas y mensajes utilizando principios que permiten crear composiciones coherentes y estéticamente agradables. Los principios del diseño gráfico son esenciales para organizar los elementos dentro de una composición y lograr un impacto visual y comunicación efectiva. Según Samara 2014, estos principios incluyen el balance, la jerarquía, la alineación, el contraste, la proximidad y la repetición. El balance asegura una distribución armoniosa de los elementos, ya sea simetría, asimetría o radial. El contraste resalta los elementos principales, mientras que la jerarquía visual organiza la información de manera lógica. La alineación y la proximidad crean relaciones visuales que mejoran la claridad y la cohesión del mensaje. Además de ello, nos adentramos en esta materia a los elementos del diseño gráfico como la forma, el color, la composición. Estos son claves para generar piezas visuales efectivas. La forma define la estructura básica de una pieza, con las geometrías aportando estabilidad y las orgánicas dinamismo. Lupton en 2014 destaca que las formas pueden comunicar emociones y transmitir mensajes subconscientes. El color influye muchísimo en la percepción emocional. Según Item 2000, en el año 2000, la teoría del color permite crear combinaciones que refuerzan la atmósfera y el mensaje visual. La composición organiza estos elementos en el espacio, guiando la atención del espectador y asegurando claridad y coherencia en la pieza. Las herramientas digitales son imprescindibles para materializar las ideas visuales en productos tangibles. Programas como Adobe Photoshop, Adobe Illustrator permiten ajustar colores, formas y tipografías con precisión. Según Samara en 2014, dominar estas herramientas es esencial para ejecutar ideas de manera profesional y eficiente. Además, facilitan la experimentación y la innovación, permitiendo crear experiencias visuales, interactivas y adaptables a distintos medios. Un ejemplo real de esto es la aplicación de estos fundamentos en el rediseño de la identidad, como marcas como Airbnb en el 2014, donde se realizó un rediseño de marca con la fundamentación básica de los elementos del diseño y fundamentos del diseño gráfico. Ahí se aplicaron los principios de jerarquía visual, balance y color, transformando un logotipo tradicional en un símbolo moderno que transmite confianza y comunidad mediante un color cálido y una forma estilizada de hogar, mostrando cómo la teoría del diseño se traduce en soluciones visuales coherentes y atractivas. Esa sería una de las partes que ustedes van a encontrar en nuestra plataforma, que está a modo de una pequeña presentación de una forma muy textual. Ahora, yo les quiero compartir un manual que yo diseñé donde se habla muchísimo sobre el tema de los elementos del diseño gráfico. En el diseño nosotros tenemos los elementos básicos y que de mi parte resumido de un libro de Samara que había comentado anteriormente, que son la forma, el color, la tipografía, la imagen y la retícula como elementos del diseño. Además de esto, en los fundamentos del diseño gráfico también se puede hablar de los principios, de la composición y también obviamente de los programas que se utilizan para poder ejecutar. En este momento nosotros incluso no solamente usamos los programas que conocemos los diseñadores, sino también aplicaciones que se han venido dando, que es algo mucho más moderno, como por ejemplo Canva, Adobe Express, FreePic y muchas más que ahora existen, además de la inteligencia artificial. Entonces, ahora vamos a comenzar con los elementos del diseño y vamos a ir viendo de a poco un poco más sobre estos temas generales que les he comentado. Estos son los fundamentos, la base como tal. Voy a compartir pantalla.
que sería básicamente mi manual, ¿sí? En este manual yo resumo lo que son los elementos de una forma práctica. Está basado o se utiliza más, se realizó para presentaciones, pero como tiene toda la teoría de lo que es el diseño, lo utilizo para esta clase que es fundamental, ¿sí? Entonces, bueno, mi manual se llama Manual de Normas Gráficas. Por ahí siempre dejo el link. También les voy a dejar el link para que puedan ingresar. Es una pequeña presentación mía. Y una frase que me gusta mucho que es para romper las reglas, primero hay que aprenderlas. Nosotros tenemos en el diseño que aprender las reglas básicas de composición, de uso de color, de uso de tipografías, de combinaciones. Y una vez que yo entiendo la teoría, la forma básica de la teoría, la practiqué, ahí, una vez que yo aprendí las reglas y a utilizar las reglas, puedo comenzar a romper estas reglas. Es decir, en el momento en que yo aprendí, practiqué y ejecuto la teoría, ahí sí puedo comenzar a ser una persona que rompe estas reglas, comienza a experimentar, comienza a realizar tal vez cosas más artísticas. Pero una vez que yo ya aprendí, comprendí, practiqué primero las reglas que han ido evolucionando y que se sabe que funcionan en el área del diseño. Por eso inicio con esta frase porque me parece muy interesante y algo muy bueno de aprender, ¿sí? Ahora, bueno, aquí está una pequeña tabla de contenido. Como les digo, igual, si les interesa saber más, por ejemplo, aquí hay un resumen de cómo generar buenas presentaciones, que también es algo muy bueno de aprender, pero nosotros nos vamos a enfocar en los elementos del diseño gráfico. Como les había mencionado, los elementos del diseño gráfico son la forma, el color, la tipografía, la imagen y la retícula. Sí, vamos a comenzar con la forma. Aquí podemos hacer un poco de zoom y con la manito podemos movernos con clic sostenido. Bueno, nos dice que la forma también transmite o tiene un significado. Sí, a veces nosotros no nos damos cuenta tal vez o no solemos darle tanta importancia a la forma. Uno usualmente se enfoca y aprende más sobre color, aprende más sobre el uso de imágenes, pero a la forma usualmente se le deja de lado. Pero la forma también tiene significado, como nos dice aquí. La forma también tiene psicología, la forma también tiene reglas para hacer una buena composición. Entonces, la forma es algo muy, muy importante y básico en el diseño, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice? A la hora de elegir o diseñar una forma, ten en cuenta que esta expresa un significado, no importa lo sencilla o abstracta que sea. Una forma que no sea apropiada por un mensaje determinado comunicará mensajes que no se pretenden comunicar. ¿Sí? Esto, como les decía, he resumido y utilizado bastante el libro de Samara de Elementos del Diseño. Nuestro cerebro se sirve de las formas para identificar las cosas, ayudan a dar peso a las ideas, haciéndoles más reconocibles. ¿Sí? Entonces, cuando yo utilice las formas, tengo que tener en cuenta que las formas también transmiten, tienen un significado, pueden hacer que la persona incluso le llegue el mensaje o puedo incluso llegar a interrumpir ese mensaje, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí hay un ejemplo súper chiquito de para qué sí usar y para qué no usar. ¿Cuándo se debe usar? Por ejemplo, para llamar la atención. Si yo quiero llamar la atención, por ejemplo, aquí a un título, ahí sí utilizo formas para que llame la atención a ese título. ¿Cuándo no debería usar? Y lo que siempre o usualmente es un error del diseñador o de las personas tal vez que no conocemos tanto esta teoría, es que, perdón, se usa las formas para adornar o decorar, ¿sí? Y no debería ser así, porque lo que yo hago es crear un diseño con mucha información que interrumpe demasiado el mensaje y no tiene un porqué, ¿no es cierto? Recordemos que la función de nosotros es comunicar de una manera visual. Entonces, si yo diseño algo donde pongo formas que no tienen un porqué, estoy interrumpiendo que llegue el mensaje al receptor y no estoy cumpliendo con mi trabajo. Entonces, para ejemplificar un poco, voy a hacer un pequeño diseño. Voy a abrir ahorita algo súper rapidito que muchos usamos, que es Canva. Voy a intentar hacer un pequeño diseño como para irnos dando una idea de lo que sería esta parte de...
esta pequeña parte de redes sociales, como les decía. A ver, vamos a buscar. Me parece interesante este diseño de aquí. Lo vamos a hacer simple, ejemplificando. Solo está viendo que se comparte bien nuestra pantalla. Bueno, algo que es bueno y que siempre les digo cuando utilicen este tipo de plataformas para ayudarse a diseñar, etcétera, etcétera, es cambiar el nombre, ¿no? Uno a veces se olvida de cambiar el nombre. Yo diría que es lo primero. Entonces, yo le voy a poner como para ejemplificar la teoría que estamos viendo. Y vamos a ponerle ahí el nombre como para ejemplificar toda la teoría que estamos viendo, ¿no es cierto? Entonces yo estaba hablando de las formas y el uso de las formas de una manera adecuada. Entonces, como ya vimos que las formas ha tenido un significado, puede incluso interrumpir o no, ¿verdad? Entonces lo que nosotros vamos a hacer aquí es un pequeño ejercicio, ¿sí? Donde vamos a ver el uso de las formas, ¿ya? Entonces, bueno, ahí acabo de borrar el texto, solo quería ver cómo está. Bien, este es un diseño que está bastante bien diseñado. Incluso aquí tienen un zapatito que me parece interesante la idea, aunque está un poco pequeño, pero bueno. Igual la idea, la imagen está bien utilizada y demás. Entonces, ¿cómo está el uso de las formas en este pequeño diseño que tenemos aquí? Como ustedes ven, esta es una forma, ¿no? ¿Y qué es lo que está haciendo esta forma? A través de la fotografía, que es lo importante, que es el producto, llama la atención hacia el descuento. Entonces, esta forma tiene un significado, tiene un porqué, no está puesta ahí para adornar o de una forma como que no tiene un porqué, ¿no es cierto? Tiene un significado. Esta también es una forma, la que está acá abajo. ¿Y cuál es la idea? Si ustedes ven, aparte de que tiene el color rojo, que es súper fuerte, es una forma que llama la atención a la acción, ¿no? Si yo doy un clic aquí, es como que compra ahora, ¿no es cierto? Entonces, esta forma también tiene un porqué, está muy bien ejecutada. Otra forma es esta de aquí, ¿no? Esto es un, como un rectángulo y está justamente debajo del zapato. Entonces, también está bien ejecutada. ¿Por qué? Porque está llamando la atención hacia lo que es importante, que es el producto. Sería diferente verlo así. Tal vez se ve un poco más limpio, pero así, aparte de que llama mucho la atención, se ve un poco más juvenil en los colores que han utilizado. Entonces, está bien utilizada. Ahora hay formas que tal vez no tienen tanto significado. Por ejemplo, tenemos esta línea acá y tenemos estos tres puntos acá. Que si nosotros sentimos que interrumpe tal vez la información y no tiene tanto un por qué, podríamos borrarlos. O sea, podría ser que mejor no los utilice y en tal caso utilizo o hago un poco más grande la imagen. Si necesito como que, o como tal vez se sentía que estaba muy, muy básico, muy sencillo y por eso le pusieron unas líneas y unos puntitos. Los puntos suspensivos, por ejemplo, que tenía hubieran funcionado si es que tal vez mi diseño era tipo carrusel y al lado venía otro diseño, por ejemplo, y otro diseño y tenía que ver esto, ¿no es cierto? Por ejemplo, los diseños de redes sociales, carrusel, por si acaso alguien no recuerde o no haya visto, son estos que van uno al lado del otro, ¿sí? Así como es. En redes sociales se ven uno al lado del otro. Déjame ver si se está compartiendo bien. Sí, sí, se está viendo. Ya. Entonces son estos que van uno al lado del otro, que cuando yo cojo mi celular, ¿no es cierto? Voy pasando, no se ve, voy pasando y se va viendo el diseño uno al lado del otro. Entonces, ahí tal vez sí cumple una función si fuese un diseño tipo carrusel, aquí los tres puntitos para saber que tengo que seguir viendo hacia la derecha, o incluso una flecha, ¿no es cierto?, que me llame hacia el otro lado. Pero ahorita, como si este es el único diseño, no tenía tanto, porque tal vez mejor hacer más grandes los zapatos, si esa era la idea, o incluso dejarles más pequeños, y no había tanta necesidad de tener tantos elementos, aunque este es un diseño muy bien hecho. Esto del zapato también sería algo de ver porque se ve súper interesante y como es medio juvenil no se lo ve tan mal, no está mal, que sería otra forma, en este caso tipo ilustración. Entonces, ese más o menos sería un ejemplo del uso de las formas. Ahora voy a ver un diseño de redes
que no esté tan, que simplemente esté en línea para poder revisar algunas cositas y ustedes me entiendan un poco más sobre el ejemplo o sobre la idea que tenemos de las formas, ¿sí? Por ejemplo, veamos un diseño que tenga más información. A ver, voy a buscar un diseño de lados de publicidad. Veamos este ya. Ah, este es uno de Free Pick. Este sí es de un local. Aquí hay uso de formas, es que no tiene tanto uso de formas como tal. Este de aquí, por ejemplo, vemos este de aquí. Ah, igual es para descargarse, pero bueno, analicémosle para ver qué tal. Por ejemplo, aquí, estas formas de acá, si yo ya me descargo una plantilla para usar, y ahorita y que tengo en cuenta de las formas, este de aquí, estos puntitos no tienen nada que ver, los tendría que borrar, ¿no? El fondo está bastante interesante, es como un diseño de un poquito no tan moderno, es uno que algo que se utilizaba un montón, que es utilizar degradados, fondos así con formas y todo, ¿no? Porque ahora es como más, un poco más moderno, es un poco más plano el diseño sin tanta degradé, etcétera, etcétera. Otras formas, por ejemplo, esta de acá que está llamando al porcentaje y ya está el precio, no es tan mal, aunque de mi parte lo colocaría todo en una sola para no estar como que de lado a lado. Este ordenado también está muy bien porque a la final llama a la acción y lo demás es, en cambio, ya uso de fotografías, etcétera, etcétera. Entonces no está mal, ¿no? Por ahí en una parte de hacer diseños para la parte tal vez publicitario de redes, que es lo que más se maneja ahora, no estaría mal por ahora. Ahora vamos a ver un poquito más sobre las formas, pero en otro ámbito, ahora con un significado y tal vez intentando verlo más un poco en el área el, del diseño de marcas, etcétera, etcétera. Entonces, como les había mencionado, vamos a ver en cambio ahora el significado, ¿verdad? Listo. Entonces, bueno, aquí en nuestro pequeño manual también tenemos un poquito más de información. Al final vamos a las recomendaciones, ahorita vamos a ver el significado de las formas y un poco de las leyes de la gestión. Vamos con el significado de las formas. Si ustedes le dan un clic, se les va a abrir en una pequeña infografía, ¿sí? Que habla sobre la psicología de las formas. Y si no, también nosotros podemos buscar en el internet y vamos a ver muchas infografías o información sobre el significado de las formas, porque las formas también tienen una psicología. Muchos de nosotros como diseñadores, seamos que aprendimos de algún lado o practicamos o hemos escuchado algo, usualmente hay más información sobre la psicología del color, que es lo que más se usa, ¿no? Por eso les decía el color. Es lo que uno más a veces presta atención, además de las imágenes, y a las formas se las deja de un lado, pero incluso las formas han tenido una psicología, que es algo muy, muy importante que nosotros podemos aprender como una base teórica, ¿no es cierto? Como un fundamento del diseño gráfico, como los dice nuestra materia. Entonces, la psicología de las formas, hay, como les digo, diversidad. A mí me gusta esta pequeña infografía porque me parece muy a lo que es, ¿no es cierto?, bastante resumida y algo que se puede usar. Esto de las formas también se puede usar mucho en la parte que habíamos visto anteriormente, en las formas en las redes sociales, diseños de redes sociales, pero donde se utiliza o lo he utilizado un poco más con mis alumnos, siempre usualmente es en el diseño de logotipos, de marcas, isotipos, isologos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Porque ahí es donde nosotros sí que le damos mucho más énfasis a las formas. Cuando yo hago una marca, es donde yo involucro netamente las formas, ¿no es cierto? Primero en un inicio, luego me voy por el color y luego casi a veces por último por la tipografía, depende cómo sea su proceso creativo, pero en las marcas es donde de verdad se implementa de una forma mucho, mucho más precisa
el significado o la psicología de las formas. Bueno, como les dice en esta infografía, las formas, aquí están las formas más básicas y unas líneas que tienen significado, ¿sí? Por ejemplo, la forma redondeadas, circulares o curvas. Todas las que sean redondeadas, tengan partes circulares o curvas, entran en esta categoría de aquí. No solamente el círculo, sino que sean curvas, que tengan alguna parte redondeada, etcétera, etcétera. También, por ejemplo, aquí nos dice tipografías redondeadas o aplicadas en forma de curva o círculo. También nos da un poquito ya de apertura porque la tipografía a la final pues está construida por formas, ¿sí? La tipografía, la letra, etcétera. Entonces, la forma redondeada, circular o curva tiene o demuestra este significado hacia las personas. Si las personas lo interpretan cuando ven esta forma, como les dice aquí, lo ve de una forma armoniosa, de feminidad, de naturalidad, de protección, de ternura, de calidez, de una energía positiva, de universalidad, de unidad, de sentimiento de pertenencia, de relación armónica, de amistad y de amor. O sea, la forma circular o curva se siente un poco más amigable, ¿no? Es un poco más, como les dice aquí, cálida, amigable, más de unidad. Entonces, cuando yo tengo que hacer marcas que requieren que demuestre estos conceptos, por ejemplo, una buena solución, podría decirse, es utilizar formas circulares, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si me piden hacer marcas, yo qué sé, para eventos, festividades como Día del Niño, Día de la Mujer, Día de la Madre, que son un poquito más femeninos o que son un poquito más tiernos, como nos dice acá, podríamos utilizar las curvas, los círculos, etcétera. En cambio, si nosotros queremos hacer algo un poco más formal y rígido, nos podemos ir por las otras formas. Por ejemplo, ahorita voy a buscar marcas con formas redondeadas, ¿sí? Entonces déjenme ver si se está compartiendo bien, porque a veces en clases tengo el problema de que no se me comparte bien la pantalla. Ahí estamos, ¿sí? Y bueno, aquí, como ustedes ven, muchísimas marcas utilizan la forma de redondeada. Eso es innegable, ¿no es cierto? De incluso yo tengo un pequeño emprendimiento y mi marca base, mi forma base es un círculo. Me parecía lo más ideal para poder integrar mi marca, porque mi marca era muy textual, entonces sentí que con un círculo se integraba, se unificaba. Entonces, bueno, el círculo se utiliza un montón, conecta bastante con el público porque es muy sutil, muy suave. Miren, casi la mayoría, y sabemos, hay muchísimas marcas que utilizan la forma circular en su base, ¿no? Como ven, o sea, más que en la tipografía, como está más curvilínea y todo, más en su base. O sea, el círculo de verdad es una opción muy buena. Aparte, me deja hacer un diseño bastante básico y bueno, si ven estas marcas súper conocidas. Entonces es una muy buena opción y ustedes ya saben el significado que tiene, ¿no? Es súper interesante poderlo usar. Dependiendo de lo que nosotros queramos hacer, es una muy buena opción, una opción muy sutil, muy suave, muy cálida, ¿no es cierto? Para marcas que son de este estilo, diseños que necesitan de este tipo de connotaciones. ¿Ya? Ahora, la otra forma que sería la forma triangular que tenga, dice, formas angulosas o triangulares, tipografías con ángulos agudos, dentadas también. ¿Qué pueden significar cuando utilizo este tipo de formas o qué puede demostrarle al público? Equilibrio, masculinidad, poder, profesionalismo, eficiencia, innovación, modernidad, vitalidad, tecnología, dinamismo, energía, crecimiento y enfoque. No necesariamente debe ser que tenga triángulos en su marca, ¿no? Pero sí que la marca, las formas que se utilizan, tenga formas o líneas, etcétera, que forman un ángulo, ¿ya? Entonces, cuando son de ese tipo que forman ángulos, que son estos de acá, ¿no? Lo que se hace aquí en el medio,
Son las que van a denotar un poco más, en este caso es un poco más de poder, ¿no? Es muy masculino, muy eficiente, es algo un poco más fuerte, este era mucho más sutil, más suave, este ya es más pesado. Y aparte de pesado, tal vez un poquito más poderoso, como les dice, tecnológico, etcétera, etcétera. O sea, tipo de estas marcas no existe tanto porque sí es una idea un poquito a veces cerrada utilizar estas marcas, como que a veces estas formas como que a veces nos dan una idea de cerrar algo. Sin embargo, para hacer marcas que sean más innovadoras o modernas, como les dice aquí, o de tecnología, es una idea súper interesante porque no se utiliza mucho. Entonces veamos marcas con formas angulares. Y sí tenemos algunas, ¿no? Miren aquí hay una forma angular, está formando aquí un ángulo, es tipo triangular, se usa. No está tan extendido el uso de esta, no está tan extendido, ¿no? El uso de las formas angulares. Sin embargo, sí que se las usa. Y como ven, miren, esta marca es una marca bastante poderosa, ¿no es cierto? De insumos, de maquinaria fuerte. Y justamente es lo que nos decía el significado de los colores, masculinidad, este poder, etcétera. Entonces, está muy bien utilizada. Aparte de eso, debe tener otro significado más grande de por qué se utiliza así. Entonces, está bastante bien. Miren, no es que haya muchas, pero las marcas que lo utilizan son marcas fuertes, dinámicas, masculinas usualmente súper de este estilo. Sí, entonces yo creo que ahí más o menos con los ejemplos vamos entendiendo por dónde va esta parte del uso de la psicología de las formas, que como les digo, donde más aplicamos es en realizar marcas. Eso es obviamente en la parte de redes, es como más de que no estén porque sí y todo lo demás, pero cuando nos involucramos con marcas, ahí la forma toma un peso muy fuerte, ¿sí? Entonces hay que tener muy en cuenta, según lo que yo quiero demostrar con mi marca, qué formas voy a utilizar, ¿ya? Las otras formas son formas rectangulares o cuadradas, ¿no? Nos dice que en tipografías con ángulos rectos, con empates largos, también sería que denotarían estas tipografías. ¿Y qué significado tiene o cómo puede percibir las personas cuando usamos estas formas? La forma rectangular o cuadrada, pues solidez, fortaleza, seguridad, seriedad, confianza, organización, estabilidad, resistencia, rigor, orden, realismo, honestidad y compromiso. Usualmente cuando hacemos marcas que son para algo mucho más de generar confianza, honestidad, compromiso, por ejemplo, marcas de bancos, de buffet de abogados, ¿no es cierto? Ah, incluso de salud, aunque en salud un poquito sí tenemos que ir por el área más de hacerlo como más cálido, etcétera. También necesitamos generar muchísima confianza, mucha estabilidad, mucha seguridad, porque a las personas a las que, digamos, confiamos lo más importante en nosotros, ¿no? Bancos, nuestro dinero, hospitales, nuestra salud, son donde podríamos tal vez utilizar formas más cuadradas, porque tenemos esa necesidad de demostrar, ¿sí? Em, Esta confianza sobre todo. Entonces, para bancos, por ejemplo, es súper importante. El propio rediseño de la marca del Pichincha me parece que es un ejemplo. Déjenme ver si no estoy mal. Claro, miren, justamente es rectangular, ¿no? En todo. Bueno, aquí tiene un poquito un ángulo pequeñito, pero es más cuadrada como tal. Entonces, mire, esta es una marca que necesita mostrar confianza, seguridad y todo lo demás. Entonces, obviamente, y ustedes saben que está bien ejecutado, aunque fue muy controversial porque teníamos nuestro logo anterior que, bueno, nos encantaba, a mí me encantaba, pero jamás me opuse tampoco a la nueva marca, porque igual me parecía un buen paso, muy interesante. Pero bueno, siempre ellos tuvieron esta marca y nosotros éramos los que conocemos más, pues hubo todo un revuelo cuando le rediseñaron. Sin embargo,
al ver su significado y la construcción, pues uno ve que es muy interesante. La verdad, con el tiempo las marcas han pasado de ser muy complejas a ser lo más sencillas posibles. Ahora hay que tener en cuenta que las marcas se utilizan para redes sociales y las redes sociales son un lugar donde es tan pequeñito. Sí, que por el fondo se me pierde el celular, pero es tan pequeñito donde yo tengo que ver la marca, que la marca tiene que ser muy simple para que pueda ver la persona, para que la pueda recordar. Entonces, hacer marcas muy complejas en este momento de nuestras vidas, en esta era digital, no funciona tanto. Entonces, es una buena opción hacer unas marcas minimalistas, con menos elementos, sin degradados. O sea, tampoco digo que no, por eso yo les decía al inicio, para romper las reglas, primero hay que aprenderlas, ¿no es cierto? Entonces, claro, puede ser que me digan, profe, yo diseñé esta marca que funciona súper bien con degradados y algunos detallitos más, pero funciona, le gusta a las personas y todo muy bien, ¿no es cierto? Porque alguna vez aprendió las reglas, las ejecutó y ya las rompió y lo logró porque aprendió la teoría, porque la practicó, etcétera, etcétera. Entonces, muy bien, porque sí se puede romper, no les digo que no, pero... Si hay las bases sólidas, que lo primero es practicarlas, practicarlas, y una vez que me sale, yo ya sé dónde puedo cambiar estas reglas, dónde puedo romper un poco. A la final somos diseñadores, somos un poco más creativos, tenemos mucha más apertura en muchas cosas, que es lo que me gusta de nuestra carrera, ¿no es cierto? Es ese poder no ser artistas tal como tal, porque nuestros diseños pues todos tienen que ser súper funcionales y tener todo un porqué, pero aún así tengo la apertura de ser más rebelde con algunas cosas, de romper las reglas, de hacer esto, lo otro. Entonces, eso es lo interesante, pero una vez que aprendo y las ejecuto, ¿no? Entonces, bueno, por ahí va esto del significado de las formas y hemos visto que no ha sido así nomás y los que ya conocen y sabían que sí, pues dirán, ah, cierto, o recordarán o estarán practicando, ¿no? Lo que han aprendido alguna vez. Entonces, vamos por ahí, espero que me vayan, que las personas que van a ver estos videos, pues me entiendan y les vaya bien con esto. También hay un pequeño apartadito acá abajo de el significado como tal de las líneas, ¿sí? No son las formas, porque a la final, bueno, es una composición de varias líneas, las formas. Y tenemos aquí línea vertical. Una línea vertical en un diseño me puede demostrar fuerza, eficiencia, progreso. Una línea horizontal, estabilidad, confianza, tranquilidad. Una línea diagonal ascendente, un movimiento positivo, dinamismo y crecimiento. Y una diagonal descendente, un movimiento negativo de tristeza o de regreso. Es como el significado que nuestro cerebro ya le da a cómo se usan las formas, las líneas, etcétera, por el hecho mismo de todo lo que hemos vivido, nuestro bagaje de lo que conocemos, lo que nos enseñaron. Nuestro cerebro comienza a darle ese significado a formas, a colores, a todo, ¿no es cierto? Entonces, es lo que hemos hecho, es lo que nuestro cerebro ahorita tiene más, pues más, como más entiende o como más ha visto y entiende la parte de las formas y demás. No es un significado que nuestro cerebro ya lo da por cultura, por educación, por vivencias, etcétera, etcétera. Porque ustedes dirán, ¿y esto de dónde sale? Pues sale de ahí, ¿no es cierto? Es todo un bagaje de nuestras vivencias como tal, de nuestro conocimiento y de lo que hemos ido practicando. Todos o muchos de ustedes, pues obviamente han practicado la parte del diseño, sea con una base teórica de aprendizaje, o sea, muy autodidacta, pero a la final es lo que se ha ido aprendiendo y haciendo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí ejemplos de diagonales ascendentes y descendentes, súper, súper la parte de las ventas. Sí, porque yo digo, este es el ejemplo máximo que yo siempre encuentro, que es que siempre a las ventas le hacemos esta idea de que sube, esta idea de que sube, de que va para allá, de que suben las ventas del... Ya, entonces, ese es un claro ejemplo del uso de las líneas de una forma ascendente, ¿sí? Que la parte de las ventas, siempre lo que se busca es que son ventas y se va hacia arriba, son ventas y se va hacia arriba. Y una parte descendente, obviamente, como se va hacia abajo, uno tal vez alguien agachado, puede tener, parecer que está triste, etcétera. Por eso nos dice que la parte descendente es un movimiento a veces negativo, tristeza o regreso, que es lo que puede denotar, ¿no? En el uso de las formas, en este caso. Entonces, y ahora que justamente abrí la parte de ventas,
Esta parte de las formas, donde más se ve, ya hemos visto que es en el diseño de redes sociales, tener mucho cuidado, se ocupa un montón y muchísimo en el diseño de marcas. Y como ustedes ven también en las ilustraciones, por ejemplo, son ilustraciones que se ocupan para realizar presentaciones, diseños, etcétera, que también nos involucra muchísimo porque son ilustraciones, son formas al final complejas. Entonces, como ven, también aquí también influye. Todo lo que yo hago es diseño, ¿sí? Todo lo que nosotros conocemos, vemos y hacemos, todo tiene que ver con el diseño y en este caso con las formas. Y vamos a hacer un apartado un poquito más de las formas, que voy a pasarlo un poco tal vez más rápido para pasar un poquito a las otras partes, pero que también involucra muchísimo las formas, ¿sí? Bueno, espero que hasta este punto en la parte de las formas esté entendido y muy bien explicado para ustedes. Espero que lo puedan entender de la mejor forma. Y ahora vamos con también un poco de la psicología en las formas mediante una interpretación de nuestro cerebro.
Y bueno, ahora vamos con la parte de las leyes de la Gestalt, ¿sí? Que tenemos aquí. Bueno, también está en el manual de normas, aquí está un link, pero ahorita también abrí otro que me pareció súper interesante. Igual, al final las leyes de la Gestalt, pues son las leyes de la Gestalt, em, que son básicamente es como una parte psicológica de cómo nuestro cerebro interpreta las formas, ¿sí? Pero un poquito más complejo de lo que vimos. Lo anterior que vimos fue como el significado, la psicología de las formas, pero ahora es como esta interpretación que mi cerebro puede darles a las formas y al uso que yo le doy como tal. Existen varias leyes de la Gestalt con nombres similares, como por ejemplo esta ley de cierre y la completud, que en sus inicios, y yo la conozco más como solamente ley de cierre, ¿sí? Entonces, bueno, primero, las leyes de la Gestalt, cómo mi cerebro interpreta las formas y sobre todo cuando las uso entre sí, qué interpretación le da mi cerebro, ¿sí? Y se utiliza muchísimo en el área del diseño y como les había mencionado, en la parte de las marcas se utiliza un montón o puede ser una base para darme ideas, para hacer diseños un poco más creativos. Sí, entonces, por ejemplo, una que se utiliza un montón en la parte de las marcas es esta ley de cierre. Dice, tanto mejor se identificará una forma, cuanto mejor cerrado esté su contorno. Las formas cerradas son más estables visualmente, lo que hace que tendamos a cerrar y a completar con la imaginación las formas percibidas, buscando la mejor organización posible. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Nuestro cerebro a un diseño que lo ve y más o menos ya lo entiende, le cierra las formas. ¿Sí ven? Aquí en este ejemplo no es que esté cerrado como tal todo el dibujo, no es que el pandita está completamente dibujado. Sin embargo, mi cerebro ya lo entiende, ya de por sí cierra las formas, ya entendió la imagen, dijo, basta, ya entendí lo que es, ¿no es cierto? De igual forma acá. Ya no, ya vemos esta latita de pintura, ya vemos la ciudad, aquí ya vemos las letras, a pesar de que no estén cerradas. Entonces, esta ley de cierre en el diseño de marca se utiliza un montón porque aparte de todo, me da la apertura a no utilizar tantas formas y tantas cosas y a la final el diseño se termina entendiendo, no utiliza tantas formas, no utiliza tanto y a la final se entiende, que es algo muy bueno porque nuestro cerebro, pues es vago, ¿no? Es como le interesa, le llama la atención lo que no le da mucha complejidad, lo que no le hace esforzarse o pensar tanto. Si intenta ir por ese lado, por eso solamente incluso metiéndonos en otro mundo, ¿no? Del ejercicio, por ejemplo, es como, cómo me cuesta, cómo es un poco más complejo, cómo ya me duele el cuerpo, cómo me toma más tiempo que yo podría estar en una satisfacción más inmediata como el celular. El cerebro prefiere dejar a un lado hasta que lo hacemos algo rutinario, que entonces el cerebro comienza a decir, no, ahora sí ya necesito porque esto me genera tal cosa, ¿no es cierto? Entonces nuestro cerebro es medio vaguito, medio de reservar mucha energía, ¿no es cierto? Y obviamente en el área del diseño podemos hacer uso de esto. Por ejemplo, no necesitamos tantas líneas utilizando la ley del cierre, porque ya sabemos que nuestro cerebro cierra solito las formas y las figuras, le damos menos información al cerebro, él lo complementa rápido y tiene un mayor índice de impregnar en la mente, de recordar. Sí, por ejemplo, es una marca que yo siempre recuerdo mucho, incluso si la tengo que volver a dibujar, tal vez no se me haría tan compleja sin verla, ¿ya? Entonces, es un muy buen ejemplo y un muy buen uso la ley del cierre en las marcas, verá.
Hay muchísimas, sobre todo una que nosotros conocemos un montón, que es la de Adobe, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, etcétera, etcétera. Es una que utiliza esta ley de cierre. Sí, que es súper buena, aquí no nos aparece. Aquí está. ¿Sí ven? Entonces, hay muchísimas. Aquí está de Adobe, ¿no es cierto? De lo que nosotros conocemos más, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Premiere, Adobe After Effects, todo lo que nosotros vemos, hemos aprendido, aprendido a utilizar de cierta forma. Ellos tienen esta marca con la ley de cierre, no ocupan todas las líneas, pero nosotros ya entendemos de qué se trata, ¿no es cierto? Es un muy buen uso. La ley de cierre para marcas es súper interesante y bastante no tan compleja de utilizar como otras leyes, ¿no? Entonces es una ley muy, muy interesante que ya sabemos que ha sabido existir. Tenemos la ley, por ejemplo, de figura fondo, que es súper interesante para crear. Yo este le he visto más en el área de hacer carteles, un poco más de este mundo de los póster, perdón. Porque es interesante, mira, la ley de figura fondo es como mi cerebro siempre en cualquier diseño donde yo deje un espacio libre o un espacio negativo que se llama, el cerebro le va a dar una forma, le va a dar una interpretación, necesita hacerlo también. Es como que a todo lo que ve necesita darle un significado y un porqué. ¿Sí? Entonces, en la parte del diseño lo que hace es que cuando nosotros dejamos un espacio negativo, este espacio sin nada, el cerebro tiende a darle una forma conocida. Entonces, es muy interesante para el uso, como les digo, de diseños más artísticos, de la parte de póster y etcétera. Por ejemplo, ley figura fondo sería esta. Miren, este de aquí es súper interesante. Sí, incluso llama muchísimo la atención. Miren, este de acá, cómo genera, está las dos formas que se entienden, pero en esta parte negativa que se dice, ¿no es cierto? Déjenme ver que sí se esté compartiendo bien. En esta parte negativa donde no existe nada, claro que intencionalmente, pero de una forma súper sutil, forma la Coca-Cola. Si ven, es súper interesante. O sea, esta ley también de figura a fondo es muy, muy interesante para el uso de las marcas. Si ven, muchas marcas las utilizan. Por ejemplo, esta ley de... Aquí tenemos, también las pueden encontrar como principios, ¿no? Esta de Unilever es súper interesante. La pueden encontrar como ley de la similitud, semejanza, que son varios elementos que comparten formas, colores y algunas características que hacen que parezca que son parte de uno solo. Entonces, miren, aquí hay varias formas, ilustraciones que comparten la misma idea de ilustración, las mismas formas, la misma coherencia gráfica, incluso el mismo color. Y yo a la final lo que veo es que son parte de uno mismo. Mi cerebro entiende que son parte de un solo grupo. Entonces, también están puestas o predispuestas de cierta forma que obviamente mi cerebro lo que hace ahí es ver una U, a pesar de que la U no está dibujada, ¿sí? Entonces, todos estos, la primera ley que está aquí cumpliendo es que todos estos elementos, como se parecen y comparten algo similar, se parecen a una sola unidad. Y aparte de eso, yo puedo ver una U ahí, que es súper interesante el uso para esta marca. Entonces, las leyes de la Gestalt son súper interesantes en el uso de las marcas. Es muy bueno que nos adentremos muchísimo más. Y sobre todo, para poder hacer una buena ejecución de esto, lo ideal y lo que yo les puedo decir es que es la práctica. Nosotros, mientras más practiquemos, mientras más utilicemos las leyes, vamos a entender y poder aplicar de una mejor forma. Al final uno comienza a hacerlo de una forma muy como que ni lo ve ni lo piensa, comienza a salir, porque lo he practicado tanto que comienza a salirme muy bien, ¿sí? Y ahora la parte del color la vamos a dejar un poquito para después, porque hay una materia que se llama teoría del color y psicología, teoría y psicología del color, que también voy a estar yo ahí en estos videos explicándoles. Entonces, por eso en la parte del color me voy a ir como que por encimita. Solamente antes de ingresar al color, voy a ir con pues, sus últimas recomendaciones en cuanto a la forma, que ustedes pueden expandir muchísimo más, pero les he podido explicar lo más relevante e importante
que he conocido y que se ha practicado en el área del diseño, que lo he hecho más con mis estudiantes y demás. Sí, una recomendación es mantener un espacio negativo, espacio en blanco significativo en cada diapositiva, porque eso está empleado en diapositivas, ¿no? Pero aún así, tener mucho cuidado con el uso del espacio negativo, como les decía, porque podemos crear formas que queremos como no queremos. Entonces, cuando no queremos que se forme tal cosa y se formó, hay que tener muchísimo cuidado en el uso de las formas. Cuando hay mucha información en el mensaje, pues puede ser confuso o puede verse incoherente. Hay que hacer diseños asimétricos para que se pueda entender mejor, ¿no es cierto? Como dice esto, provocar una participación más exigente, requiere que se evalúe diferentes formas que existen en el espacio y motivando a este movimiento visual. Sí, esto es un resumen más, una recomendación más en la parte de cómo interactúan o cómo pueden interactuar las formas, ¿no es cierto? Si dejo un espacio negativo, tener en cuenta, cuando doy espacios asimétricos, el cerebro también lee mejor, eso también vamos a ver un poco más en tipografía. El cerebro necesita esta disposición alineada a la izquierda para poder tener un espacio de pensar, ¿no es cierto? De tal vez exigirse un poco el movimiento, pero aparte de eso, un descanso. Sí, ya no se hace centrada las cosas, sino que... Pero todo esto va, ya todo va comenzando a ir de la mano, ¿no es cierto? Y voy a dejarle solo una pequeña entrada al color, porque tenemos la materia de tipografía, tenemos la materia del color que el color pues puede cambiar totalmente el significado. O sea, nosotros podemos haber usado las formas, las imágenes, la tipografía de cierta forma y aún así el color puede cambiar muchísimo. Por eso hay toda una clase dedicada al color que ya la vamos a ver en en otra asignatura de nuestro diplomado. ¿Sí? Algo que también vamos a ver en otra asignatura del diplomado es la tipografía, que es una expresión visual del lenguaje. La tipografía necesita y requiere muchísima práctica y aprendizaje porque suele ser uno de los elementos más complejos de utilizar por los diseñadores. Sí, suele ser algo que tal vez dejamos de lado, que no aprendimos tan bien, que no le practicamos mucho, que usualmente los errores más grandes que nosotros tenemos es en la parte de la tipografía o el uso de las letras, que también lo vamos a ver en otra asignatura. La parte de imagen, de revelado y demás, también tenemos otra asignatura completamente lista en cuanto a este tema. Sin embargo, igual les voy a dejar con la idea, ¿no es cierto? Que una imagen vale más que mil palabras. Eso lo hemos escuchado un montón y es totalmente cierto. Algo muy importante es el uso de las imágenes. Ahora que tenemos la inteligencia artificial, es incluso mucho más importante de usar y para los diseñadores y para los no diseñadores es un elemento que ahora sí está en todo el mundo, que se ve muchísimo, ¿no es cierto? O sea, ahora sí las imágenes son lo más importante. Y ahora que podemos crear imágenes con inteligencia artificial es otro mundo y las imágenes siguen siendo y teniendo ese valor tan importante que nosotros le podemos dar. De igual forma, tenemos toda una asignatura referente. Y la retícula, vamos a pasar un poquito a esto y de ahí algo muy importante para terminar, que es cómo usar la composición. Porque como les digo, para los otros elementos, pues tenemos nuestras materias que están súper especializadas en cada una de las temáticas. La retícula es este sistema de retícula. El sistema de retícula es una ayuda, no una garantía. Sí, la retícula nos ayuda a hacer una composición mucho mejor de nuestros elementos. Sí, como ustedes ven, la retícula son estas formas que me ayudan a guiarme, a tener un buen espaciado, a respetar el margen, a colocar bien los textos, ¿no es cierto? Son simplemente unas guías, como ustedes ven, son estas guías que me ayudan a crear buenas composiciones. Cuando nosotros nos descargamos plantillas de FreePic, por ejemplo, ya suelen venir a veces con estas líneas, estas guías para yo poder realizar bien el diseño en Photoshop o en Illustrator. En Canva, en otras aplicaciones también tienen un poquito de guía en en el sentido de que, por ejemplo, déjenme ver si se les comparte. Sí, por ejemplo, si yo doy un clic y quiero mover, ahí aparecen estas líneas a los lados, estas líneas arriba y abajo, a un lado, que me están ayudando a realizar una buena, ¿qué me dicen, no?
en qué espaciado estoy, si quiero que esté alineado acá abajo para poder hacer una buena composición. Incluso también tienen aquí en configuración, podemos mostrar guías, podemos hacer guías con clic sostenido, podemos poner guías también en estos programas. Igual que en Photoshop, en Illustrator, Control R o Comando R y se me abren las guías. ¿Sí ven? Estas son estas guías de retícula. O como vieron aquí, yo le di en archivo, configuración y le puse mostrar reglas y guías. Puedo poner agregar guías y se agregan las guías cuadriculares que uno usualmente ocupa a veces en web o en diseño editorial, por ejemplo, que también tienen toda una materia de diseño editorial. Entonces, esta es la parte de yo poder, por ejemplo, tener estas guías y poder poner mi diseño, mi texto y todo muy bien alineado. Por eso, a partir de la retícula, que es un tema mucho más general, que a veces no se utiliza tanto, pero es muy bueno usarlo porque si no, a veces no componemos tan bien. Vamos a entrar y vamos a ver nuestra última parte de nuestra clase, que es la parte de poder componer de una muy buena forma. ¿Sí? Entonces, vamos a ver esta parte de esta pequeña clase que se llama disposición y composición para culminar nuestra materia de fundamentos de diseño gráfico. Sí, perdón, un ratito, quiero que se haga como presentación. Listo, aquí está disposición y composición. Dice, estos dos elementos son considerados como las bases del diseño por el orden y sentido que le brinda a tus proyectos. Vamos a empezar acá. Es un medito de resumen, pero básicamente yo voy a pasar a la parte teórica, ¿sí? Vamos a ver como final de la materia estos 5 principios básicos del diseño, que son proximidad, espacio en blanco, alineación, contraste y jerarquía y repetición. Sí, el primero es proximidad. La proximidad se refiere a se trata de usar el espacio visual para mostrar las relaciones entre en su contenido. En la práctica es bastante simple, todo lo que tiene que hacer es asegurarse de que los elementos relacionados estén agrupados. ¿Qué quiere decir con eso? Básicamente, aquí como en este pequeño ejemplo que es una tarjeta de presentación, lo que nos dice la proximidad es que los elementos que son similares o comparten algo similar deben estar próximos, deben estar agrupados. Entonces, por ejemplo, aquí los iconos están agrupados, aquí el nombre de la diseñadora y qué es o cuál sería pues su título, su trabajo, su función, está conectado y todo lo que es contacto, lo que sería, yo que sé, su página web, su correo, su número, está todo agrupado. Entonces, los elementos que tienen información entre sí, que se parecen entre sí, que hablan de lo mismo, deberían estar agrupados. Eso es lo que nos dice la proximidad. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo, los iconos están en un lugar, la parte de contacto en otra, todos agrupados para que la persona al momento de leer no se pierda, que sería distinto que en mi diseño yo tenga aquí un icono, aquí otro icono, por acá otro, la persona igual es como que tiende a confundirse y como les decía, nuestro cerebro busca lo más fácil. Entonces, a esto va conectado el sentido de utilizar la proximidad. El espacio en blanco dice que el espacio en blanco es exactamente eso, la página vacía alrededor de los elementos en el diseño. Este espacio está creando jerarquía y organización. El espacio en blanco le ayuda a definir y separar diferentes secciones y espacio a los elementos para respirar. ¿Sí? Entonces, este espacio en blanco, lo que vimos hace un momento del espacio negativo, también podría decirse, es todo este espacio donde no hay diseño, no hay texto, no hay nada de esto. Entonces, este espacio que nosotros vemos, pues también es importante tenerlo, sí, porque el diseño tiene que respirar, no todo tiene que estar lleno de información. Este es un ejemplo súper básico, no tiene mayor cosa, pero la idea es que ustedes puedan ver los ejemplos que se generan, ¿no? Entre cada texto, el espacio acá, de sangría, etcétera, etcétera. Es súper importante y como habíamos visto y habíamos, tal vez podríamos conectar con una idea anterior, es lo que les decía, ¿no? El espacio negativo pues debe estar siempre
tener mucho cuidado con el espacio negativo porque el espacio que queda vacío a veces puede formar figuras como la ley de figura-fondo, cosas que yo tal vez no quiero que se formen, ¿no? Entonces tengo que tener mucho cuidado. Pero aparte de eso, sí hay que tener nuestro espacio porque el diseño debe respirar, las formas deben tener, respirar, el texto, un texto sobre el otro debe poder respirar. Entonces también se usa el espacio en blanco, teniendo mucho cuidado de que no se forme nada de figuras extra y cosas que yo no quiero que se formen, ¿sí? La alineación tiene que ver mucho con lo que vimos un poco de las retículas, por eso esta es la última clase, porque viene de la parte de retículas, porque dice que la alineación, ningún elemento de la página debe estar dispuesto arbitrariamente. La alineación crea un look fresco, limpio y sofisticado, ¿no es cierto? Algo que justamente les mostré, las líneas guías, y que todo debe tener pues su estructura y su correcta alineación. Sí, porque así creamos un diseño muy bien compuesto. ¿Ya? Por ejemplo, aquí se doy un clic en retículas, nos habla sobre las retículas que se suele usar para hacer periódicos, columnas, perdón, la sección áurea que existe, ¿no es cierto? Que algunas veces con algunos alumnos hemos visto que incluso viene en el celular de algunos alumnos la sección áurea para poder tomar fotos. Algo que alguna vez hemos usado es que, por ejemplo, lo más importante se integra en esta parte y lo demás es para respirar y uno va colocando partes del diseño. Bueno, uno puede ver distintos tipos de retículas y ver qué uso les puede dar, pero la idea siempre es tener una buena alineación, o sea, que todo esté bien ordenadito, alineado donde debe estar, no uno más arriba ni uno más abajo, para que, como dice aquí, se vea fresco, limpio y sofisticado. Sobre todo se ve bien compuesto, que es lo que aprendemos con la práctica a ser los diseñadores. El contraste y la jerarquía. Crea espacio y diferencia entre elementos en un diseño. El fondo debe ser significativamente diferente del color de los elementos para que funcionen armoniosamente juntos y sean legibles. Esto en referencia al contraste. Dice, el contraste también está estrechamente relacionado con la jerarquía, que es una técnica visual que puede ayudar al espectador a navegar por su trabajo. En otras palabras, les muestra dónde comenzar y dónde continuar perdón, comenzar y dónde ir a continuación usando diferentes niveles de énfasis. ¿Qué quiere decir toda esta teoría? El contraste es básicamente generar un buen contraste o en el diseño lo llamamos un alto contraste, que es básicamente como les dice aquí. El texto que está encima debe verse muchísimo más fuerte que el fondo. Por ejemplo, me voy a salir un ratito de la presentación. Sí, entonces, ¿qué es el alto contraste? A ver, déjenme ver que se esté compartiendo bien. Sí, es básicamente, por ejemplo, este de aquí es un contraste. Que el texto que está encima se diferencie mucho de la base o del fondo para que se pueda leer. Cuando no se lee lo que está aquí encima, por ejemplo, un texto aquí que fuese un texto muy cursivo, muy delgado y no se vería y se perdería, no estoy generando un alto contraste, por ende no está siendo legible, ¿sí? Entonces nosotros en el diseño conocemos lo que es el alto contraste para que se pueda visualizar los diseños. Miren aquí este alto contraste, o sea, el fondo es escala de grises, una fotografía, pero el texto que está encima está totalmente en blanco con una tipografía muy, muy gruesa, súper bold, ¿no es cierto? Que la idea es que se pueda leer. Entonces, esto es generar un alto contraste. Entonces, lo que les digo aquí, no sé, hay que utilizar una cursiva delgadita y se pierde entre la parte de las llantas y lo demás, no estaría generando y no estaría cumpliendo con el contraste que uno debe generar para que se pueda leer el texto, ¿sí? Miren, entonces aquí hay algunos ejemplos también con el uso del color para que se pueda leer. Siempre que, mientras el texto que está encima se lea, estamos generando un alto contraste. Aquí, si el texto estuviera de otro color, tal vez no se vería, pero sí se ve, entonces está funcionando por aquí. Todavía como que aquí, por ejemplo, se está perdiendo un poco. Habría que ver si tal vez le pongo un cuadro por debajo con transparencias para que se note un poco más y ahí sí se vería mejor el texto, ¿no? Esto sí es un buen ejemplo de contraste. Tiene un fondo para hacer el contraste
este también se lee. Entonces, esto es lo que hay que tener especial cuidado para poder generar buenos diseños, un alto contraste. Y en cuanto a la jerarquía, es básicamente, y justo en este ejemplo lo podemos ver, que es básicamente que yo con el tamaño del texto, por ejemplo, en este caso, o el tamaño de las figuras, de las formas que yo estoy utilizando, de las imágenes, de lo que sea, yo doy esta apertura a dar una jerarquía, decir, esto es más importante porque está más grande, está con un texto más pesado, es bold, ¿no es cierto? Se ve que es más importante, se ve que el espectador tiene que leer esto. Y luego lo demás incluso es mucho más delgado, más pequeñito. Entonces yo ahí estoy dando jerarquía. Lo más importante lo hago más grande, bold, súper llamativo, porque yo le digo al espectador y al cerebro qué tiene que ver primero, qué tiene que ver segundo y qué tiene que ver tercero. A veces basta con que en esta parte hagamos el llamado, que la persona a la final, en lo demás, pues no tendrá más problemas o con el texto súper grande yo ya habré llamado la atención lo suficiente. No leerá tal vez lo demás, pero ya llegó el mensaje que yo quería que llegue. Sí, a eso se refiere con él, con la disposición y, perdón, a eso se refiere con el contraste y la jerarquía. ¿Sí? Y la repetición es, al repetir elementos, usted crea un patrón y refuerza su diseño. Por ejemplo, usar el mismo color del logo de su marca para las formas de su cartel publicitario será una referencia indirecta hacia su marca y le ayudará a desarrollar su identidad de marca. ¿Sí? Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Pues que básicamente yo tengo que usar mis colores, los colores de mi marca, la tipografía de mi marca, toda esta parte de nuestro branding, podría decirse, de nuestra imagen corporativa, toda esta parte que nosotros tenemos gráfica, reutilizarla en todo lo que podamos. Tampoco de una forma que sea muy cansado o que sea muy... Cuando uno quiere hacer algo muy forzado, se siente, yo siempre he dicho, en el diseño, en la publicidad, en el marketing y todo, cuando yo quiero hacer algo muy forzado, cuando yo quiero solo vender y vender, se siente, sí, y la idea no es esa, ¿no es cierto? Hay que aprender a usar las cosas de una manera muy sutil, de una manera en que llegue al cliente y logre lo que yo quiero lograr, pero siendo de una forma más sutil, porque si no, sí se siente y esa no es la idea. Siempre se ha dicho a la persona no es que le guste que se le venda, ¿no es cierto? No es eso, es que yo creo una necesidad, es que yo, o él tiene la necesidad y yo puedo cubrirla, pero no, no debe sentirse como una venta, ¿no? Tampoco, no por eso vamos a hacer lo que se sienta así. Entonces, algo como ustedes ven aquí en el ejemplo es de los dos colores cuando se rediseñó este logo de Burger King, en donde los colores se utilizan tanto los uniformes, en el empaque, miren aquí los empaques, en los diseños para redes, en toda la parte gráfica para redes sociales, para publicaciones, para imprimir, utilizan el mismo esquema de colores. Y así de a poco se va quedando en la mente del consumidor. Entonces mantenemos una buena coherencia gráfica con la marca manteniendo su tipografía, sus colores, su mismo estilo de imágenes o ilustraciones. Así logramos hacer esta repetición y esta coherencia gráfica. Entonces, por ejemplo, algo que yo suelo hacer es en las propias presentaciones. Esta presentación es un tema bastante largo, pesado, pero muy interesante y la forma de hacerlo que sea más digerible fue que toda la presentación se parezca. Yo solo me muevo alrededor y aquí lo que apliqué fue la repetición, porque todo el fondo es el mismo y la navegación de la estructura es la misma. Entonces, si uno tiene que leer algo así de pesado, hacer ejercicio, no le parece tan pesado como que yo les hubiera hecho una presentación donde la portada es una cosa, la siguiente página es otra, la siguiente página es otra. Aparte de que ven la pantalla, seguramente me verán a mí, me escuchan a mí, entonces es como un muy complejo, ¿no es cierto? Entonces, como también apaciguo de cierta forma y que tal vez incluso puedan recordar, porque hay algunos que les he dicho, ¿se acuerdan de esa presentación que uno se movía de lado a lado y tenía un color así como lila, como celeste, y a veces se acuerdan solo por eso? Entonces, perdón, entonces, en ese sentido, para eso también es muy bueno utilizar la repetición. Todo esto de aquí son temas súper fundamentales, parte de nuestra materia. Espero que toda esta parte súper extensa que se ha podido lograr de verdad sea de su ayuda, hayan refrescado todos sus conocimientos y estén listos para este proceso de validación.